capítulo 4, versículo 4, vamos a estar dando lectura a un versículo de la palabra del Señor. Mientras ustedes lo buscan, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Mientras lo buscan, quisiera que alguien me dijese, bueno, ustedes que son lectores de la Biblia, tienen que recordar cuál fue el primer rey que tuvo Israel. Ayúdenle, Señor Jesús. El primer rey que tuvo Israel. Amén. ¿Están aquí todavía o no? Amén. Aquí estamos todavía. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, es el versículo que vamos a dar lectura. Recuerden ustedes que no se pongan en pie todavía, por favor. Búsquenlo. Voy a hacer una introducción. Recuerden ustedes que Israel, el pueblo escogido por Dios, era guiado por los profetas. Dios había puesto en el pueblo de Israel al sacerdote, los sacerdotes y los jueces. El sacerdote era juez del pueblo. Pero llegó el día en que el pueblo dijo, no, ya no queremos más sacerdotes sobre nuestras vidas. Ya no queremos más jueces. De alguna manera el pueblo tenía razón. Porque uno de los sacerdotes de aquel tiempo fue el sacerdote Elí. Y los hijos de Elí no andaban conforme a los caminos del Señor. Y a causa de ellos el pueblo murmuraba. Y a causa de ellos el pueblo comenzaba a apartarse de Dios y buscaba dioses baales. Entonces vino la maldición de Dios sobre la casa de Elí, el profeta Elí, el sacerdote Elí. Y la maldición que vino sobre la vida de él y sobre su familia fue tan grande que Dios prometió que ninguno de su familia llegaría a ser anciano, sino que todos iban a morir en una época viril. Y para que siguiese alguien a cargo del templo, tuvo que llegar una mujer. Y esa mujer se humilló delante de la presencia de Dios porque tenía un marido con dos mujeres. Una se llamaba Penina y tenía hijos e hijas. Pero Ana no tenía hijos. Y su esposo la amaba. Para que nunca se les olvide el nombre del hijo de Samuel, yo les presento al hermano José. A él nosotros lo hemos puesto como ejemplo. El papá de Samuel se llamaba Elcana. De esa manera nunca más se les va a olvidar. Elcana amaba a Ana, pero Ana no podía tener hijos. Y dice la palabra del Señor que todos los años iban a presentar sus ofrendas, sus diezmos, iban al templo. Y cada vez que iban, Ana se sentía pésimo, porque ella no tenía hijos. ¿Sabe qué era lo peor que no tener hijos? Que la otra, que Penina, la otra esposa de Elcana, iba y le hacía burla. La maltrataba psicológicamente. Esa mujer, Ana, vivía bajo depresión. Pero ella fue y se inclinó y se fue ahí a la casa del Señor, al templo, y comenzó a orar, a orar, a orar, de tal manera que Elí dijo, esta mujer está borracha. Y ella dijo, no, Señor, yo no estoy borracha. Es que simplemente vine y me despojé delante del Señor. La bendición sacerdotal de Elí cayó sobre Ana y le dijo, vete y que se haga conforme a lo que has pedido. Y dice que al año después, por esas fechas, ella ya tenía un hijo. Ella se comprometió a que el hijo, si Dios le daba un hijo, ella lo iba a entregar, lo iba a consagrar para la obra del Señor. Y fue así. Una vez destetado, lo llevó
al templo y su nombre es Samuel. Pero Samuel, siendo muy cercano a Dios, siendo profeta de Dios, resulta que él también tuvo 2 hijos. Y esos 2 hijos también hicieron todo lo contrario a lo que el papá le enseñó. Y se apartaron de los caminos del Señor. Y la gente comenzó a murmurar. Y entró la avaricia en sus corazones y se apartaron. Comenzaron a hacer favores por debajo de la mesa al pueblo. Y no presentaban los sacrificios y los holocaustos al Señor. Entonces el pueblo no quería más jueces, ya no quería más sacerdotes, ya no quería ser juzgado por hombres. Dijo, ¿saben qué? Se reunieron los ancianos de las tribus y fueron donde Samuel y le dijeron, por favor, elige un rey que nos gobierne. Entonces él dijo, miren, yo consultaré a Jehová, pero sepan ustedes que el día en que haya rey sobre sus cabezas, ustedes van a tener que diezmar para los cercanos al rey. Y sus hijos vigorosos tendrán que irse a la guerra con el rey. Y tendrán que ir delante del rey. Pero a la gente no le importó, dijo, no nos importa, nosotros queremos ser igual que el resto de las naciones y que haya rey en Israel. Y Dios dijo, no te preocupes, Samuel. Porque no es a ti al que desprecian, a mí me están despreciando. Y Dios permitió que se levantase el primer rey sobre Israel, cuyo nombre es, gracias, Saúl. El primer rey sobre Israel. Ungido. Dios buscó a Saúl y se lo presentó a Samuel. El problema de Saúl es que también se apartó de los caminos del Señor y desobedeció a lo que Dios le envió a hacer. Bendito Dios. Entonces Dios levantó a Saúl como rey de Israel y su desobediencia le apartó del favor de Dios. Dios lo despojó del reino a él y a toda su descendencia. La desobediencia de Saúl afectó a todas sus generaciones, lo cual figura con Romanos 5:17 cuando dice, pues el pecado de un hombre, en este caso Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, porque el pecado de Adán fue la desobediencia. Y en el tema de Saúl también, a causa de la desobediencia, es que Dios lo envía a luchar. Y le dice, mire, y van a quemar todo y no guarden nada, no se preocupen. Pero viene Saúl y empieza, uy, que está linda la corderita, esa me la llevo para la casa. Y esta vaquita, que uy, qué bonito, habla bilingüe, me la llevo para la casa. Y dice que apartó lo mejor y se lo llevó. Y Dios le había dicho que destruyera todo. Fue tanto que viene la voz de Jehová y le dice a Samuel, le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel. Le dio pena, angustia, porque Samuel lo había visto y veía en Saúl que era el hombre perfecto. Era como el príncipe azul de toda mujer. Así era Samuel. Pero resulta que después se empezó a desteñir el príncipe azul. Entonces, ahora sí nos vamos a poner en pie. Amén. Y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir que lo leamos en comunión. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán.
y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor. Que el Señor les bendiga. Bien, ya estamos entonces, hemos amasado la estructura, hemos visto de dónde viene el conflicto, pero ahora vemos una historia trágica. Y nada más trágico que un príncipe ahora pasa a ser huérfano y más encima lisiado. Oiga, si usted cree que en la vida le ha ido mal, espérese a escuchar la vida de este pobre. Que lo perdió todo. Perdió su familia. Siendo de la realeza, quedó en la calle. Siendo de la realeza, perdió padre, madre, abuelos, toda su familia se perdió. En un solo día, perdió todo aquello. En un solo día, Mefiboset queda huérfano, se pierde todo lo que tenía y termina lisiado. El pecado de mi vida afecta a terceros. El pecado de la vida de Saúl, la desobediencia de Saúl, afectó la vida de Mefiboset. ¿Qué culpa tenía Mefiboset de la desobediencia de su abuelo? ¿Qué culpa tenía Caín y Abel de la desobediencia de su mamá y de su papá? Pero lamentablemente la desobediencia acarrea frutos, y frutos de amargura. Porque todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Amén. Y por ello la necesidad de que nosotros podamos sembrar buenos frutos, que sembremos buena semilla. Y eso no va a impedir que el enemigo venga y tire cizaña. Porque ese es el trabajo del enemigo. Sembrar cizaña, sembrar discordia, ingresar a tu hogar, destruir tu hogar, traer enemistad dentro de tu hogar. Que el hijo se rebele contra el padre, que la madre se rebele contra el esposo. Y que en el hogar haya una permanente discusión. Porque donde haya discusión, entonces no puede estar el Espíritu de Dios. El enemigo vino para matar, para robar y para destruir. Amén. Y él vino para destruir tu familia. Y lo que puede hacer que esto no suceda es ser obedientes a la palabra del Señor. Ser obedientes a Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Amén. Pero debemos someternos a la voluntad del Señor. Amén. Someternos significa obedecer. Amén. A la voluntad de Dios. Y efectivamente en esta tierra todos debemos someternos unos a otros. Los niños se someten a los padres. En el colegio se someten a los profesores. Usted se somete en el trabajo. Yo tengo que someterme a Dios. Y aún aquel que dice, no, yo soy dueño de mi propio negocio, depende de Dios. Todos dependemos de Dios. Muchos decimos, no, yo soy independiente. Eso es mentira. Somos dependientes del Señor, porque somos hijos de Dios. No dependemos de nuestras fuerzas. El día de mañana se te agotan las fuerzas. ¿Y qué harás? Dependemos de Dios. Pero debemos nosotros someternos a Dios.
y resistir las acechanzas del enemigo. Resistir la tentación, la avaricia, esas ganas de que nadie me va a ver, me lo llevo al plumón. ¿Cuándo van a saber que no está el plumón? Cuando quieran escribir la pizarra. Y yo ya voy a estar lejos de aquí, así que... Pero Dios lo está viendo. Amén. Y desobedezco a la palabra del Señor. Y eso acarreará consecuencias sobre mis hijos. Porque al final, el que se lo robó fui yo. Pero a él después van a decirle que ese tiene que ser ladrón igual que el papá, po. Si son de la misma familia, tienen que ser cortados de la misma tijera. Sobre ellos recae el peso del pecado que yo pueda acumular hoy día. Y por ello es necesario que yo me quite la mochila de pecado que llevo para todas partes conmigo. Dejar apartarme de mis pasiones desordenadas para poder comenzar a hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad. El pecado afecta a los terceros. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, de una o de otra manera, pecamos. Amén. No, yo no soy digno de estar ahí, no. Si no se trata de que yo sea más digno que usted. Es que Dios me llamó con un propósito. Y yo puedo seguir siendo indigno. Pero Dios me dignifica a través de su palabra. Dios me dignifica a través de la sangre derramada en la cruz. Gloria a Dios. Por eso yo te decía en la tarde, yo decía: Señor, ¿cómo puedo agradarte más aún? Y aunque te laves 1001 vez podrás hacerlo, porque lo único que te limpia es la sangre derramada en la cruz. El precio ya fue pagado. Y yo debo confiar en el Señor y ponerme a la disposición de Él, para que Él sea abriendo caminos donde no los hay. Por eso es un evangelio de fe. Por eso quizás en este camino o en este mundo no te irá como tú quisieses que te fuese. Pero es que no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos más allá del sol. Amén. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y volveré y me tomaré a mí mismo. Entonces, cuando Él vuelva, que es la venida que esperamos, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, donde usted y yo debemos irnos. No hay más opciones. O nos vamos en el arrebatamiento. Porque después de aquello, entonces vendrá la gran tribulación sobre la tierra. Así es, mi Dios. Amén. Y eso Dios no lo ha preparado para sus hijos, sino que lo van a sufrir los desobedientes. Amén. Alabado es Aquellos que se apartaron del Señor, Amén. aquellos que apostataron de la fe, que conociendo y sabiendo lo bueno, se inclinaron por hacer las cosas malas. Señor Jesús. Tú y yo debemos luchar hoy día, hoy que aún hay tiempo, para hacer las cosas bien. Porque cargamos con el peso de pecado de nuestros antepasados. Nosotros hoy estamos escribiendo la historia. Hoy tú concluyes tu propia historia, pero no estás libre de pecado. Nos agobia el pecado y tenemos que luchar muchas veces con cadenas de maldición. Humanamente dicen que hijo que ha sido maltratado será un padre maltratador. Y de alguna manera es verdad. Pero tú puedes cortar esa cadena de maldición. Yo sufrí mucho cuando chico. Por cualquier cosa. A mí me dejaban caer con lo que tuvieran a mano. Muchas cicatrices tengo en mi cuerpo
a causa de aquellas golpizas, a causa también muchas veces de desobediencia. El asunto es que antes la desobediencia se pagaba cara. Hoy día no, pues hoy día uno le habla una vez, 2 veces, 3 veces, y cuando ya se paró uno, ahí como que, sí, ahora sí lo hago. Antes no, se hablaba una sola vez y se obedecía. Con Dios es lo mismo. Señor, que no me hablas nunca, Señor. No, si ya te hablé, ahora obedece. Saúl fue despreciado por Dios por desobedecer. Y se apartó el espíritu de Jehová de Saúl. Y ahora ya no estaba el espíritu de Dios en Saúl, sino que venía otro espíritu a atormentarlo. Venía un espíritu a atormentar al rey. Cuando el rey tiene que ir a esta guerra, en la que él y su hijo mueren y toda su familia muere, él estaba desesperado porque ya hacía tanto tiempo que no había escuchado la voz del Señor. Y aunque él llamase a los pastores y llamaba al obispo y podía llamar al cura y a la Virgen y a todos, pero ninguno podía lograr que él tuviese comunión con Dios. Fue tanto el grado de desesperación que él incurrió incluso a lo que no correspondía y fue visitar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Porque él quería saber por qué Dios no le contestaba. Y resulta que Dios ya se había apartado de él. Dice que Dios a los soberbios los mira de lejos, pero al humilde siempre estará con el humilde. Saúl había sido soberbio, Saúl había sido desobediente, Saúl buscó quitarle la vida al que Dios había ungido como su sucesor. Había desobedecido a Dios, pero él quería que Dios le hablara. Y fue a buscar una mujer para que adivinara por qué no podía hablar con Dios y cómo le iba a ir en la guerra. Y para aquellos que dicen, no, si los brujos no tienen fuerza, no tienen poder ni nada, no, mentira, sí tienen. Amén, así es, Señor. Pero la fuerza que está sobre usted es la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y el sello del Espíritu Santo en tu vida no permite que nada ni nadie te pueda tocar. Amén. Esa es la promesa. Por eso dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero para que esta promesa se cumpla, usted tiene que habitar y no visitar. Gloria a Dios. Que es muy distinto. Amén. Nosotros venimos de visita. Es muy distinto a habitar en este lugar. Ustedes que son de casa habitan en este lugar permanentemente. Tienen reuniones martes, jueves, domingo, sábado y están aquí. Aquí habitan ustedes. Nosotros venimos una vez al mes. Visitamos vuestra iglesia. Visitamos y hacemos coinonía, comunión. Amén. Con Dios nosotros debemos habitar en su santo templo. Amén. Debemos habitar en su presencia. Debemos habitar en ella ¿cómo? Orando de día, de noche. Daniel oraba 3 veces al día. Por la mañana, mediodía y durante la tarde. Él habitaba al abrigo del Altísimo. Y moraba bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, por muy fuerte que pegue el sol, a ti no te va a hacer daño. Amén. Por muchos problemas que vengan sobre la tierra, tú estás seguro porque estás bajo la cobertura de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios necesita, que nosotros creamos y confiemos en aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Amén. El pecado produce desdicha, dolor, enfermedad, ruina, muerte. El pecado pasó a toda la humanidad separándonos del Rey, robándonos el reino, trayendo la desesperanza, la condenación eterna, la enfermedad, el dolor y la ruina a nuestras vidas.
Ese es el trabajo del pecado. Ese es el trabajo de su enemigo, de mi enemigo. Él está luchando día y noche para que usted pierda la salvación y pierda la bendición que le ha sido otorgada. Y así, de esta misma manera, el pecado de Saúl dañó gravemente a su nieto Mefiboset. ¿Por qué huye la nodriza con Mefiboset? Porque resulta que en el reino había que matar a todos los herederos para que ninguno después se levantase a pedir el reino. Así es, mi Dios. Entonces había que terminar con todos y la nodriza toma la decisión, una buena decisión o mala decisión conforme del punto de vista, ya, la decisión de huir con el niño. En 2 de Samuel capítulo 9, ahí relata mayormente, donde cuando va arrancando se le cae el niño. Y con la desdicha que al caérsele el niño queda lisiado. Entonces ya un niño de 5 años que comienza recién a vivir, vive tanta desgracia que lo marcan para el resto de sus días. Fue marcado por la desdicha, por la ruina y por la muerte de sus seres queridos. Del palacio ahora pasa a Lodebar. Lodebar tiene un significado bastante especial, que es en la tierra de Lodebar, la tierra sin expectativa, una tierra seca, una tierra sin sueños. Las tierras, aquí tenemos tierras que sirven para el puro arroz. Son tierras que no sirven para otra cosa. Lodebar ni siquiera para eso servía. Así es, mi Dios. Era una tierra de la desdicha. Era como la cárcel donde llegaban todos aquellos que ya no tenían alternativas. Mefiboset no fue dañado solo en su persona, sino también en su alma y en su espíritu. También fue dañado en su posición socioeconómica. Pasó de tener la posición de heredero del reino, de vivir en un palacio, a la posición de un despojo, de un fugitivo, porque ahora él tenía que cuidar. Él no tenía amigos. Mefiboset pasó de ser el príncipe a ser un lisiado, a ser un cojo, del que todos se reían, del que todos se burlaban. Y más encima debía mantenerse en silencio, porque si alguien descubría que era hijo o heredero del reino, le cortaban la cabeza, lo mataban automáticamente. Por lo tanto, vivió siendo un fugitivo, separado del rey y del reino. Lodebar tiene un doble significado, que es sin pasto, sin palabras, incomunicado. Lodebar era una tierra árida, sin fruto, un lugar apartado. Para Mefiboset, Lodebar era la tierra del nunca jamás. El nunca jamás a sus sueños. Todo niño en su vida tiene un sueño. Aún los que estamos acá adentro, hay un sueño en nuestras vidas. Para Mefiboset ya no había nada de aquello. Su mundo se había derrumbado. Era la tierra de la desdicha y de las frustraciones. Mefiboset creció viendo cómo otros niños podían ir de una ciudad a otra, cómo los niños podían correr, cómo los niños podían jugar. Él no podía hacerlo. Aparte de ello, tenía el miedo de ser capturado y ejecutado. Lodebar era realmente una cárcel de la cual no tenía escapatoria. Lodebar para nosotros simboliza nuestro lugar de esclavitud, la prisión del pecado, la cual nos impide vivir con esperanza. Lodebar nos ha incomunicado con Dios, el Rey.
y nos ha guiado a una vida de vergüenza y dolor. Muchas veces la vergüenza no nos permite llegar a las plantas del Señor. Nuestro pecado, nuestra condición de pecado, la hemos reconocido y no nos atrevemos a llegar ante el Padre. Dios siempre está dispuesto a escucharnos en las buenas y en las malas. Por eso cuando usted ora o cuando usted lee el Padre Nuestro, primero está la mesa y después las deudas. Cuando Jesús va a buscar a Pedro, primero les da desayuno y después lo llama a una orilla a conversar con él. Dios nunca te va a negar la salvación y la bendición. Siempre estará extendida para tu vida y para tu hogar. Y luego tendrá que conversar contigo. Y luego vendrá y te dirá: Jaime, ¿me amas? José, ¿me amas? En Lodebar pierdes todo. En una tierra sin sueños. Es una tierra por la cual todos hemos cruzado. Es un lugar en el que quizás muchos aún estamos. Aún estamos en esta tierra de Lodebar. ¿Saben lo maravilloso de esto? Es que había un pacto de amor. Ese pacto de amor, cuando David era perseguido por Saúl, Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David. Y eran como hermanos. A tal punto que Jonathan fue capaz de quitarse su túnica, de entregarle su espada, su arco y todo lo que tenía, se lo dio a David cuando recién llegó al pueblo. Le entregó todo. Era como el hermano que nunca había tenido. Y cuando Saúl comenzó a perseguir a David para matarlo, entonces ellos hicieron un pacto de amor. Y ese pacto de amor era que Jonathan sabía que David era el elegido de Dios, que era el escogido de Dios, y que tarde o temprano él estaría en el reino, que él sería el rey de Israel. Y a pesar que por la generación, que a pesar que por la sangre le correspondía a Jonathan, él nunca luchó con David, porque entendió que Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces, en ese momento, ellos hicieron un pacto de amor. Y Jonathan le dijo: mira, vamos a hacer un pacto, pero prométeme que cuando tú seas rey, ninguno de los de mi casa, tendrá que pasar hambre, ni serán perseguidos. Y resulta que cuando vienen los amalecitas, mataron a todos. Pero huyó Mefiboset. Y dice que un día el rey David se acuerda de este pacto de amor. Y llama a uno de sus criados y le dice: Siba, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda bendecir? Y este hombre va y le dice: hay uno, es hijo de Jonathan, pero es lisiado de los pies. Y vive en Lodebar, en la tierra sin esperanza, donde están todos los viciosos, donde están todos los drogadictos, donde está toda aquella gente que el mundo los aparta. Allá está. Y David le dice: ve a buscarlo y tráelo. Porque yo quiero honrar la memoria y honrar el pacto que hice con Jonathan. Es así como Mefiboset llega nuevamente al palacio. Cuando llega Mefiboset, David entonces lo ve
y le da la promesa del pacto y le devuelve todas las tierras que a él y que a su descendencia le correspondían. Pero aún como si fuese poco, le dijo, mira, tú serás como uno de mis hijos y te sentarás todos los días a la mesa del rey. Aquel que estaba muerto, aquel que ya no tenía sueños en su vida, hoy día se iba a sentar a la mesa del rey. Para algunos lo de Bar es la prisión de la ansiedad, el dolor derivada de traumas en su vida, el maltrato, la violación, los desprecios, la falta de afecto de los padres, el dolor de la pérdida por la muerte de un ser querido. Para otros, lo de Bar es la prisión de sus propias malas decisiones. Algunos llevan una vida de vicios, de drogas. Algunos llevan una vida de falta de perdón, que no les permite ser felices en la vida. Algunos viven con resentimientos y otros viven con amarguras. Y así hay tantas obras de la carne que no le permiten al hombre ser libre para seguir soñando y para seguir creyendo en aquel que los llamó. En 1 Samuel, el capítulo 20, vamos a encontrar ahí en las Escrituras que había una profunda amistad entre David y Jonathan. Luego vemos entonces la promesa en Samuel 9, donde ya explica mejor la bendición que recae sobre Mefiboset. Y dice que cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl a quien aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Por amor al pacto que habían hecho cuando eran lolos, cuando eran jóvenes. ¿Saben qué? ¿Cuántos de los que están acá han hecho una promesa frente a los hombres, frente a mujeres, frente a un juez? Una promesa de amarse por el resto de sus días. Así es, amén. Amén. En hambre, en enfermedad, en riqueza, en pobreza. Ese es un pacto que hicieron. Es un pacto que hemos hecho ante Dios y ante los hombres. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos cumpliendo ese pacto? Que el Señor nos ayude. Amén. La incomunicación con el rey se rompió gracias a ese pacto de amor. Dios cumple sus pactos y sus hijos deben honrar a Dios cumpliendo los suyos. Dios cumple sus pactos y usted como hijo de Dios debe cumplir los suyos. Amén. Amén, Señor. Debemos cumplir con lo que le hemos prometido a Dios. Debemos cumplir con nuestra palabra. Siempre que sea de bendición. Porque si usted maldijo a su hijo, no vaya a seguir en lo mismo. Tienes que revertir la situación. Ejemplo de ello es cuando Dios cumplió su pacto con Abraham. Abraham, ustedes saben que no tenía descendiente. Pero Dios le dijo, mira, ven, así como la arena, así serán tus descendientes. Y no tenía hijos. Pero la promesa Dios la cumplió en su tiempo. Este es el maravilloso pacto de amor de Dios. Su gracia. Al igual que con Mefiboset, la gracia, que es el pacto de amor,
nos ha dado la oportunidad de ser llamados por el Rey. La gracia, que es la bondad, sustituye toda falta. La gracia del amor de Dios sustituye aquello que te ha sido quitado. Al igual que Mefiboset, usted puede cambiar el rumbo de su historia. A Mefiboset, el hecho de ser lisiado de los pies no le impidió sentarse a la mesa del rey, ser tratado como uno más de los hijos del rey, porque el pacto de amor no se basa en nuestras limitaciones, se basa en el amor de Dios. Entonces no importa el problema que hoy día te esté abrazando, no importa la dificultad por la que estés cruzando. Puede que estés aún en la tierra de Lodebar, pero hoy ha llegado para ti también la salvación. Amén. Hoy ha llegado hasta este lugar también la posibilidad y la bendición del pacto de amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Amén. Y hoy día esa salvación y esa liberación está en este lugar. Amén. Solamente tú tienes que atreverte a levantarte. No importa si estás lisiado, quizás tu corazón está dolorido, quizás tu corazón está lleno de cicatrices que aún no han logrado cicatrizar como corresponde. Muchas veces tenemos una herida y esta herida cicatriza, pero por dentro hay infección y esa herida tiene que volver a abrirse porque tiene que salir aquella infección, tiene que salir aquello que no permite que sane como corresponde. Hoy es el día en que el Señor dice: yo estoy aquí para sanarte y para traerte nuevamente al palacio, para que te sientes a la mesa con el Rey. Hoy nuevamente serás tratado como uno de sus hijos y ya no como un mendigo. Ya no tendrás que seguir escondiéndote, ya no tendrás que seguir huyendo, porque el Señor te mandó a llamar, porque el Rey te envió a buscar. Y si el Rey te envió a buscar, es para bendecir tu vida, es para sacarte de la esclavitud. No hay vicio, no hay droga, no hay nada que sea más fuerte que el amor de Dios. Dios es lo más grande aquí y donde quiera que tú estés sufriendo. Hoy día el Señor te dice que puedes levantarte y así lisiado como estés, pero aún puedes sentarte a la mesa del Rey. Es la promesa de Él, es el pacto de amor que envió a su Hijo por amor. Lo envió a una cruz con los brazos abiertos para abrazar a la humanidad, sin mirar si eras blanco o negro, sin mirar tu condición, solamente por amor. Hoy ese pacto está en este lugar. Hoy Dios te invita a salir de la tierra sin esperanza, de esa tierra que no hay sueños que se cumplan, de esa tierra de desesperanza, de esa tierra de enfermedad. Hoy es el día, hoy es la ocasión en que el Señor te dice: venid a mí los cargados, cansados y trabajados, y yo os haré descansar, y yo los sentaré en mi mesa y cenarán conmigo. Hoy es el día en que Dios te llama. Hoy es el día en que Dios quiere enjugar tus lágrimas. Hoy es el día en que Dios quiere devolverte la vida, en que quiere que vuelvas a sonreír, en que quiere que ya no mires más el problema, ni mires tu condición, sino que mires al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es el llamado, hoy es la oportunidad. Póngase de pie. Hoy es el momento, hoy es el tiempo de Dios
Para este tiempo Dios te había preparado. Para este día Dios te escogió. Dios permitió que llegásemos hasta este lugar para que tengamos un encuentro y para que renovemos ese pacto. Y ese pacto de amor está en este lugar para que tú y yo podamos tomarnos de Él y hacer su voluntad. Él está aquí. Él está en este lugar. Si alguien desea pasar al frente, si alguien desea de una vez por todas levantarse de lo de Bar, hay que levantarse y salir de la prisión. Hay que levantarse y salir del pecado. Hay que levantarse y salir de aquella condición que no nos permite crecer y avanzar en el Señor. Él está aquí. Y nosotros debemos confiar y creer. Debemos de comenzar a cumplir con nuestros pactos, con nuestros contratos, nuestros compromisos, así como Dios cumple lo suyo. Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos dar un buen aroma. Debemos preocuparnos los unos de los otros. Debemos preocuparnos por nuestra familia. Debemos preocuparnos por lo que Dios tiene por prioridad. Y la prioridad es que tú y yo podamos llegar a esas moradas eternas. Es la prioridad del Señor sobre nuestras vidas. Yo te pido, por favor, que todos me ayuden. Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar por quienes le han creído al Señor el día de hoy. Y que hoy sean cortadas las cadenas en el nombre de Jesús. Que hoy día puedan levantarse los lisiados. Y que no miren que no tienen piernas, sino que miren que se sentarán a la mesa del Rey, aun cuando no hayan piernas. Pero el Rey estará frente a ellos. Y hoy serán mirados nuevamente como hijos de Dios. Y ya no como desobedientes, sino que la obediencia pase a ser parte de nuestra vida y de nuestro diario vivir. Ayúdenme a orar. Ayúdenme para que puedan vivir cambios en sus vidas. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme a orar. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme con ello. Ayúdenme, todos oren, todos clamen por sus vidas, para que el fuego del Señor caiga, para que el fuego del Señor venga, y para que sean sanadas las cicatrices del día de hoy, para que Dios sea sanando y en el nombre de Jesús sean cortadas las cadenas de opresión y el fuego del Espíritu Santo sea cortando las cadenas en el nombre de Jesús y hoy día sean libertados para tu gloria. Padre bendito, yo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que al levantarse de este lugar, que estos hombres, estas mujeres, se puedan levantarse renovados en el poder de tu Espíritu Santo. Corta las cadenas, Padre. Libera a tu pueblo el día de hoy. Libera, Señor, a tus hijos. Libéralos, Señor, y levántalos en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean cortadas las cadenas. Reprendemos las enfermedades. Reprendemos todo lo que baila la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Quemado, Señor, todo aquello que para tu gloria. Y desde el día de hoy se aleja todas las cosas nuevas. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Tu bendición reina. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, trabaja tú, sigue tú, obra tú, Señor, obra, Padre amado, tu misericordia y tu pacto de amor. Levanta a tu Hijo, que del Padre no, en el nombre de Jesús. Poder en tu nombre, Señor, Santo.